¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo live de Clínica Alemana. Hoy me encuentro con los doctores Jaime Altamirano y Ernesto Bermúdez, ambos son anestesiólogos de Clínica Alemana, con quienes conversaremos sobre la anestesia en niños y también nos van a ayudar a resolver todas las dudas y las preguntas más frecuentes que tienen los papás al respecto. Bienvenidos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarnos, es una oportunidad para ayudar a entender antes de llegar a pabellón de qué se trata esto de la anestesia. Muchas gracias igual, y al igual que Jaime, encantado de poder ayudar a resolver dudas y preguntas de los papás que van a traer a sus hijos a operarse. Así es, porque me imagino que surgen muchas dudas y preocupa mucho a los papás que se van a enfrentar por primera vez a una intervención quirúrgica, algún procedimiento que necesita anestesia. Doctor Altamirano, ¿es muy riesgosa la anestesia en niños? Esa es una pregunta que se puede enfocar desde dos partes. Una es con qué frecuencia ocurren cosas no planificadas, vamos a decir, o pequeños problemas, que es bastante baja, o la frecuencia con que ocurren verdaderos problemas o cosas grandes, que es lo que a uno le preocupa. En la historia, la anestesia era bien peligrosa porque no se podía monitorizar muchas de las funciones vitales que hoy día sí podemos ver. No se podía ver frecuencia cardíaca o presión con la frecuencia durante todo el procedimiento, ahora sí podemos. Uno no podía ver qué tan dormidos estaban los pacientes, ahora sí podemos. Y eso daba que en distintos niños sí se produjesen grandes problemas debido a la anestesia. Hoy por hoy, si bien pueden ocurrir, la frecuencia es muy baja. Vamos a usar unos números para entender, más o menos es como 1 en 200 o 1 en 300.000, que es un número que no dice mucho. Lo que sí dice es que uno tiene un riesgo de 1 en 40.000 de tener un problema al salir de su casa todos los días. En la anestesia es como 4 o 5 veces menos que eso, 400 o 500% menos. Pero ¿qué puede pasar? Lamentablemente puede pasar. Perfecto. Doctor Bermúdez, ¿funciona de forma muy distinta en niños que en adultos la anestesia? En general no, lo que pasa es que el niño tiene una fisiología se refiere a cómo funciona el organismo, distinta al adulto, eso sí. Pero en general, el cómo se da la anestesia y cómo funciona la anestesia en los distintos órganos es bastante similar en niños que en adultos. Lo que sí, uno tiene que tomar en cuenta el peso del niño, la talla, y con eso uno tiene que dosificar cuánto es lo que vamos a usar de anestesia. Además, la anestesia no es una cosa que yo pongo anestesia y nada más. La anestesia es un continuo y por lo tanto uno está siempre en el pabellón administrando la anestesia según lo que el niño requiera. Perfecto. Yo quisiera agregar, digamos que a diferencia de un paracetamol que uno se lo toma y dura, vamos a decir, 6 horas, 8 horas su efecto, los medicamentos en anestesia duran muy poco, unos minutos. Y uno los administra en forma continua, así como un goteo, uno podría decir, o con los gases que se van administrando, igual que el oxígeno que uno respira en cada ventilada, el niño respira, o el adulto también, en cada respiración. Por eso decimos que la administramos durante toda la cirugía. Como dije, dura poquito, entonces cuando termina la cirugía, ahí uno lo corta y el niño se demora un rato en despertar. Pero eso obedece a otros motivos también. ¿Y cómo es la forma de dormir a los niños? Porque en el fondo muchos adultos ya han pasado por esta experiencia de someterse a algún tipo de operación, aunque sea ambulatoria. Pero ¿cómo es para el niño? Porque ahí hay muchos más miedos involucrados, pues, de los mismos niños, de los papás. ¿Cómo se administra la anestesia? Bueno, hay básicamente dos maneras de dormirse. La anestesia tiene varios componentes. Uno es dormirse, otro son los analgésicos que uno usa y las medidas analgésicas, los anestésicos locales que se pueden usar para ayudar a disminuir el dolor postoperatorio y a los requerimientos, es decir, si yo pongo anestésicos locales de alguna forma en la zona operatoria,
el niño va a requerir menos anestésico general. Pero para el dormirse, que es como lo que más le preocupa a los papás, hay dos maneras clásicas. Una es que a uno lo pinchan y le ponen un medicamento, y la otra es que uno respira por una mascarilla. Lo bueno del pinchazo es que después del pinchazo es muy rápido dormirse. O sea, uno, una vez que pasa el momento del susto del pinchazo, los niños se duermen como en 20 segundos. Con la mascarilla se demoran un poco más, como 1 a 2 minutos, y hay niños que la sensación de tener la cara tapada les genera angustia. Entonces, con los niños más chicos, en donde las agujas son el susto más grande, uno en general los duerme con las mascarillas. Pero cuando ya están más grandes, sobre todo los que les cargan las mascarillas que han vivido, ya sea porque son asmáticos y los inhalan mucho o porque han tenido otras experiencias que no les ha gustado, ellos mismos dicen, prefiero que me pinchen. Perfecto. Doctor Bermúdez, ¿qué es lo más complejo de anestesiar a un niño? ¿Qué es lo más complejo? Es una pregunta bien compleja. Bueno, lo más complejo en el fondo es que uno de los principios es que uno no tiene que hacer ningún tipo de daño. O sea, el niño tiene que salir de pabellón con las mismas capacidades con las que entró. Entonces lo complejo es tener todas las medidas y para, como decía Jaime al comienzo, para monitorizar y estar seguro de lo que uno está haciendo, lo está haciendo de manera segura y de manera óptima. Y en la actualidad tenemos todos los implementos que nos permiten hacer eso. O sea, mientras yo estoy durmiendo al niño y mientras el niño se opera, tengo monitorizado su presión arterial, su pulso, la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, cómo ventila, si le está doliendo o no, cuán dormido está. Todo eso me permite administrar una anestesia en forma segura, que es nuestra principal preocupación. Y eso nos permite que cuando el niño termina la cirugía y despierte, va a despertar, ojalá lo más tranquilo posible, con el menor dolor posible, pero sin ninguna consecuencia negativa, que es la gran preocupación de todos cuando alguien se va a operar, que no le vaya a pasar nada. ¿Y quiénes son los más nerviosos, los papás o los niños? Porque aquí quienes se enfrentan por primera vez a que su hijo va a entrar a un pabellón, me imagino, como mamá también, da mucho nervio, susto, que vaya a pasar ya el hecho de tener como que entregarlo, o los niños también que les puede dar miedo a lo que se van a enfrentar. Según su experiencia, ¿quiénes son los más preocupados? Lejos los papás. Los papás. Lejos los papás. Uno de niño no se preocupaba de nada. Yo creo que los niños siguen siendo más o menos igual. Yo creo que nosotros somos mamíferos y uno se olvida de eso. En el mundo de los mamíferos, el susto es muy contagioso. Y es contagioso porque salva vidas. O sea, el último ciervo que sale arrancando es el que se comen los leones. Claro. Y eso está súper impregnado en nuestro ADN. Yo entiendo que por eso es que cuando los papás están tranquilos, los niños están tranquilos. Y cuando los papás están nerviosos, los niños están nerviosos. Con esto no quiero decir que uno como papá puede evitar estar nervioso. Yo he operado a mis hijos y también me pongo nervioso. O sea, eso no es algo que uno logre... Como controlarlo tan fácilmente. Exactamente. Uno no es un robot. Pero la gracia está en que uno tiene que tratar de bajar sus propias aprensiones y transmitirle al niño la mayor tranquilidad posible. Por eso yo le recomiendo, siempre entra un papá con el niño a dormirse, que entre el que esté más tranquilo, no el que esté más nervioso. Que le digan al niño que se va a operar, o que le van a arreglar algo. Nosotros tenemos niños que vienen, que les han dicho que les van a tomar una fotografía, y los niños no son lesos, son chicos. Claro. Entonces el niño dice, a mí me han tomado fotografías, y no me traen sin comida a un lugar donde están mis papás nerviosos. A veces llegan los abuelos, los primos. Nosotros hemos tenido de repente 8 o 10 personas adentro y todos preguntan sus propios temores. Y el niño más se asusta. Entonces, en ese sentido, quizás
Yo creo que ese es un aprendizaje que uno adquiere a lo largo de muchos años, que es que en la medida que uno está tranquilo le entrega la información que el niño es capaz de manejar. Me van a arreglar una hernia, esa pelotita te la van a arreglar y eso es todo lo que el niño necesita saber. No necesita saber tanto de la anestesia o las cosas que van a pasar o que le van a abrir la piel y se lo van a coser, porque eso los niños no son capaces de dimensionarlo. Claro. Quería agregar algo, que en general se cumple una máxima: papás tranquilos, niño tranquilo. Papás nerviosos, el niño entra como quique y sale como quique. Claro. Entonces, súper importante lo que dice Jaime, ojalá los papás, que la presencia del papá sea una ayuda para que el niño esté tranquilo. Y lo otro súper importante, nos toca muchas veces que le van a tomar una foto, o más que eso, le dijimos que viene a dormir. Uno de los consejos que ojalá nunca hagan eso, porque el niño que le dice que viene a dormir y después se encuentra con que le abrieron la piel, le cortaron alguna parte, ese niño jamás se va a ir a dormir tranquilo a ningún lado, porque va a sentir que me están mintiendo y quizás qué me van a hacer ahora. Yo creo que, como dice Jaime, con palabras sencillas uno puede explicarle que le van a hacer algo, sin entrar en mucho detalle. Perfecto. Bueno, les vamos a recordar a quienes se vienen integrando a esta transmisión que este live va a quedar grabado en Instagram y también en nuestra plataforma de YouTube para que estén tranquilos. Si es que se conectaron más tarde, van a poder verlo desde el comienzo. Y también recordarles que pueden enviar sus preguntas. Y aquí con los doctores vamos a tratar de, bueno, ellos en realidad, de resolverla. Así es que, a ver, doctor, ¿cuánto se demora más o menos en despertar de la anestesia? Depende del procedimiento, si es, por ejemplo, algo que requiere una anestesia, por ejemplo, general, o algo más local, que sea una intervención más corta. ¿Cómo funciona eso? Bueno, en niños habitualmente todos los procedimientos son con anestesia general. Ya. En adultos existen las sedaciones, en el cual me van a hacer un procedimiento y me ponen una droga con el que estoy semidormido mientras me están haciendo algo. Claro. En los niños chicos en general eso no funciona. En niños más grandes sí, pero en los niños chicos casi el 99-100% de las intervenciones son bajo anestesia general. Y como dijo Jaime, hay maneras de dormirse con mascarilla o con un pinchazo. Pero después, como uno continúa la anestesia, generalmente es de la misma manera, o sea, dando una anestesia en forma continua. Y en general, como esto es para cirugías ambulatorias, que son cirugías más bien de un tiempo reducido, máximo 1 hora, los niños habitualmente dentro de los primeros 15, 30 minutos ya empiezan a despertar y ya a los 45 minutos, 1 hora, ya están bien despiertos, o sea, ya están en condiciones de volver a la pieza y si la intervención lo permite, incluso en ese tiempo ya pueden empezar a comer, ya deambular y todo, o sea, el despertar es rápido. ¿Por qué es el tema de el ayuno? ¿Es necesario el ayuno también en los niños? ¿Se requiere, es un requisito para poder anestesiarlo? Sí, para niños y adultos el ayuno es muy importante porque lo que ocurre muchas veces, no muchas veces, algunas veces, es que si tienen el estómago lleno con comida, vomitan al quedarse dormidos o al despertar. Y respirar ese vómito genera una neumonía muy, muy grave. La manera de evitarlo es haciendo ayuno, que es una manera muy simple. Por eso se exige el ayuno y es tan importante. Y somos súper cuadrados con el tema del ayuno. Ahora, en el caso de los niños se produce una cosa que por lo menos yo lo viví como papá, y es que uno trata de evitarle, ya que lo va a pasar mal después, trato de evitarle un mal rato antes, que es tener hambre y no darle de comer. Yo trato de decirle a los papás que me llaman antes, con los que uno conversa, que cuando uno los opera en la mañana, se evita el ayuno. Entonces, por ese lado sale mejor. A diferencia de los que se operan a las 2 de la tarde, por ejemplo, y que logran tomar un desayunito y después tienen que aguantarse todo el rato hasta que se operan. Sin embargo, los que se operan en la mañana duermen menos después de la cirugía que los que se operan en la tarde. Porque los que se operan en la tarde
los niños igual cachan que algo pasa, entonces andan tensos y se operan y después siguen durmiendo un rato y despiertan mejor, despiertan menos mareados. De la anestesia uno despierta un poquito mareado, entonces los niños que se operan en la mañana, en mi experiencia, despiertan más rápido y más mareados, y los que se operan en la tarde se tienen que mamar el ayuno, pero después duermen más y despiertan mejor. Entonces todo tiene un equilibrio. Claro. Bueno, vamos a empezar a ver las preguntas del público que han empezado a llegar. Dice, hola, ¿las posibles consecuencias negativas en un niño de 11 meses son inmediatas o pueden aparecer posterior a la cirugía? Ahí nos está llegando una pregunta de una operación de un lactante en el fondo. Sí, en general cuando uno tiene un problema de anestesia, las consecuencias son inmediatas. O sea, problemas graves uno los trata en el pabellón. Ahora, ¿cuáles son las cosas típicas que pueden pasar? Que no son consecuencias graves, que el niño despierte con dolor, se trata, se les da analgésicos, se mandan con analgésicos para la casa, que tengan náuseas, vómitos. Eso habitualmente uno lo ve en el periodo precoz, pero hay niños que también pueden presentar náuseas y vómitos más tardíos. Por eso en general uno les dice, se pueden realimentar, pero las primeras horas no coman fritura, no coman cosas muy pesadas para que no vayan a vomitar en su casa. El resto de las cosas que son una alergia importante, por ejemplo, eso uno lo ve inmediatamente, o durante la cirugía o recién terminada la cirugía. Así que eso se trata en el momento. Perfecto. Otra pregunta que nos llega, dice, ¿hasta qué momento puedo acompañar a mi hijo para que no se asuste? En general, en la clínica, los papás acompañan al niño hasta que se queda dormido. Y después se invita a los papás para que estén esperando y lo acompañan en la recuperación desde antes de que despierten. O sea, para que el niño nunca deje de ver a un papá estando consciente, digamos. ¿Esta sedación es en pabellón o es en la pieza, por ejemplo, en el preoperatorio? En pabellón. Uno lleva a los niños y van con el papá, entran a pabellón, ahí los dormimos y una vez que el niño está dormido le pedimos a los papás que salgan y después cuando termina la cirugía normalmente el cirujano llama al papá y cuando uno sale de pabellón hacia recuperación está el papá y entra con el papá a la recu o entra un par de minutos después y se queda ahí al lado de su hijo. Perfecto, y cuando despierta ya está ahí y es como, es más tranquilo ese despertar, ¿cierto? Sí. A ver, nos llega otro mensaje. Un saludo a todos, especialmente al equipo de cirugía mayor ambulatoria. Excelente atención, son de otro mundo, incomparable a nadie, son únicos. Gracias al doctor Claudio Zúñiga, un ser humano maravilloso. Ah, aquí te están contando una experiencia en el fondo. Así es. Miren, qué bueno. ¿Cuánto se demora? Otra pregunta que nos llega. Bueno, decía usted que podían estar los papás en recuperación, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto se demoran en dar un alta después de una cirugía ambulatoria? Dependiendo, ¿se puede ir el mismo día o al día siguiente? Cuando son cirugías ambulatorias, actualmente la mayoría se van el mismo día. Ahí también hay un tema de ISAPRE, porque antes la ISAPRE tenían plan en que si usted se hubiera de forma ambulatoria, les cubrían mucho menos que si estaban hospitalizados. Entonces los papás dejaban muchas veces al niño una noche hospitalizado por un tema de que si no tenían que pagar mucho más. Parece que eso ha ido cambiando, pero una cirugía ambulatoria como es una hernia inguinal, una fimosis, una adenomígdala en general, se pueden ir el mismo día. Se van con todas las indicaciones, o sea, un reposo relativo, la alimentación según el tipo de cirugía, se van con analgésico, se van con alguna indicación si llega a tener náuseas y siempre con la posibilidad que se contacten con el equipo médico si pasa algo. Claro. Ahora, solo para agregar que muchas veces el tiempo que se quedan en la clínica después de la cirugía depende del tipo de cirugía. Claro. Para las amígdalas en general se quedan varias horas, 4 o 6 horas, que es el periodo que pueden sangrar, que es la principal complicación de la cirugía, dentro de las primeras 4 o 6 horas. Depende. En cambio, por ejemplo, para las hernias o la fimosis u otro tipo de cirugía, muchas veces se van 2 o 3 horas después de la cirugía. Ah, es muy rápido. Es mucho más rápido. Sí.
Bueno, a ver, vamos a ver otra pregunta. Justo nos había llegado una sobre la fimosis, que decía, mi hijo se tiene que operar de fimosis. ¿Cuánto demora esta intervención y en cuánto se puede ir a la casa? Bueno, en general la cirugía de la fimosis propiamente tal dura del orden de 1 hora a 1 hora y media. Yo le estoy hablando del procedimiento completo. Eso quiere decir desde que entra al pabellón hasta que llaman al papá a la pieza. Y en general también se pueden ir depende del plan del cirujano. Hay cirujanos que los dejan 2 horas después de que termina la cirugía y hay otros que los dejan hasta 4 horas. Pero entre 2 y 3 horas es como lo más habitual. Perfecto. Bueno, estamos llegando al fin de este live. ¿Algún mensaje o reflexión final que quieran entregarles a quienes nos estén viendo sobre este tema? A los papás, bueno, y quizás hay algún adolescente también que está viendo este live. Principalmente 2 cosas. Uno, que conserven la tranquilidad, que hagan todas las preguntas necesarias para que puedan estar tranquilos y entender lo que uno va a hacer. Que transmitan esa tranquilidad a los niños, no al contrario. Que si ven a su hijo tranquilo, no le transmitan susto. Y también que no les mientan. Que no les digan que se van a tomar una foto, que vienen a dormir. Es mucho mejor que les digan, les van a hacer un procedimiento pequeño, simple, sin mayor detalle. Porque a futuro uno nunca sabe cuánto ese niño tiene que volver a venir a pabellón. Claro. Si le han mentido, la condición en que va a llegar ese niño va a ser muy mala. Eso sería mi principal recomendación. Hay menos, ¿eh? Yo creo que esa es lejos la más importante recomendación, que traten de las dudas que tengan, aclararlas, ojalá antes de llegar a la clínica, con su médico tratante o con el canal que él les dé, de tal manera que cuando lleguen a la clínica ya sepan qué es lo que va a pasar, estén relativamente tranquilos y que le cuenten al niño que le van a hacer eso y que ellos van a estar ahí acompañando. ¿El pediatra puede ayudar también a explicarle de mejor forma? De repente los papás se pueden ver medios entrampados en qué decirles si es que les empiezan a hacer más preguntas. ¿Pero qué me van a hacer y qué? La verdad es que tenemos poco contacto nosotros con los pediatras. Con los cirujanos infantiles sí. O con los cirujanos infantiles. En general el cirujano infantil sí. Es capaz de decirle, explicarle lo que van a hacer, ir cachando cómo es el niño y qué grado de información el niño requiere. Claro. En general las dudas de los niños, las verdaderas dudas de los niños son súper simples. ¿Me va a doler? Me va a doler, cuándo puedo jugar y cuándo puedo comer. Exacto. Son como las 3. Y si me voy a despertar mientras me están operando. Esos son los un poco más grandes. Sí. Pero no preguntan muchas cosas más los niños. ¿No? Uno piensa que son los papás los que hacemos las preguntas entonces. Sí, esa es nuestra pega. Sí. Perfecto, doctor Altamirano, doctor Bermúdez, muchas gracias por estar hoy con nosotros y resolver todas estas dudas. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por nuestra parte nos despedimos y nos encontramos en un nuevo live de Clínica Alemana. Que estén muy bien, hasta luego.